Señores, buenos días, tengan ustedes, espero se encuentren con salud en medio de sus familiares, reciban un cordial saludo de mi parte. Esta clase la hago ya posterior a la clase virtual que tuvieron ustedes conmigo, por lo tanto, este video tiende también ya a explicar alguna cosa que no queda clara respecto a las tareas que hay que hacer. Las figuras literarias continuamos analizando en esta semana. Estamos ya esta semana al terminar prácticamente. Con esto damos por terminada ya las figuras literarias y por lo tanto en la siguiente semana ya nos referimos a otro paratexto de análisis y damos por concluido. Vamos entonces. Es hora de repasar. En algunas ocasiones, cuando queremos mejorar nuestra imagen, exageramos, ¿no? Aquella figura, por ejemplo, ¿no? Me peleé con un niño bien grande, o mira el tamaño del pescado o del pez que pesqué, ¿no? Entonces, en este caso de la exageración, la figura se llamaba hipérbole. ¿Qué era la hipérbole? Una figura retórica que se observa en expresiones que exageran. ¿Con qué fines? Fines estéticos, ¿no? Continuemos, por favor. ¿Qué es la hipérbole? Se repite aquí. La hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar, aumentando o a su vez también disminuyendo de manera excesiva las cualidades. Por ejemplo, eres más lento que una tortuga, les decía, ¿no? Tienes un corazón que no te cabe en el pecho, te quiero de aquí hasta la luna, ¿no es cierto? Son expresiones propias de la hipérbole. Sigamos, por favor. Y aquí tenemos unos ejemplos. Si quiero decir que lloro mucho, te lloré un río, o te lloré a mares, ¿no es cierto? Ese proyecto es el más lindo de todo el mundo, te quiero hasta el infinito y más allá, me maté de la risa, ¿no es cierto? Son términos propios de la exageración. Sigamos, por favor. Ahora bien, teníamos la otra figura literaria que analizamos, se refería a aquella figura que nos permite cambiar el orden lógico, les decía, ¿no? El hipérbato se llama esta figura y cambia o altera la sintaxis habitual o normal de una oración. ¿Para qué uno puede querer cambiar el orden sintáctico de una oración? Con fines métricos. ¿Sí? Con fines métricos o a su vez para dar énfasis a algún tipo de expresión. Sigamos. ¿Eso lo has hecho tú? Es una pregunta que debería estar al opuesto y se coloca el sujeto al final para resaltar, ¿no? Hipérbato es cambiar el orden normal. Les había dicho que es sujeto más verbo, no verbo más sujeto. Así es que en este caso está primero está el verbo y luego está el sujeto en el hipérbato. ¿Sí? Sigamos, por favor. Tenemos el más claro ejemplo, obviamente, quienes han visto la saga de la Guerra de las Galaxias, es Yoda, ¿no? Difícil de ver, el futuro es. Aquí tenemos, ¿no? Al futuro como sujeto y al es como verbo, ¿sí? Que están alterados del orden, ¿no? Sigamos, por favor. Continuemos, dice, ¿no? Veamos las dos últimas figuras literarias que tenemos. De seguro hemos oído frases como: tres tristes tigres comen trigo en un trigal, ¿sí? Es más, lo hemos repetido incluso, ¿no? Son parte de lo que consideramos los trabalenguas. Entonces, en ese caso, hablamos de aliteración. Si nos percatamos en el ejemplo, existe la repetición consecutiva del sonido TR. Como ustedes pueden ver en color diferente, tres tristes tigres comen trigo en un trigal, ¿no? Hay una repetición constante, consecutiva, de un sonido específico, el sonido TR. Cuando esto sucede en una poesía, hablamos de esta figura literaria. Entonces, estamos hablando de la aliteración. Sigamos. ¿Qué es la aliteración? La aliteración es un recurso expresivo, figura literaria, figura retórica, que consiste en la repetición notoria. Debe ser notorio, no puede ser solamente sugerido, notorio, de los mismos sonidos, sobre todo los consonánticos. Como vimos en la anterior, regresemos por favor, Lunita. Como vimos en la anterior, el sonido consonántico es la T y la R.
¿no? Entonces la repetición, volvamos, ¿sí? La aliteración es la repetición de los sonidos, sobre todo los consonánticos. Por su parte, en la poesía, en cambio, ya directamente hablando, la aliteración se caracteriza por lograr un efecto de sonido por medio de la reiteración de forma consecutiva de un único fonema o de fonemas similares. Es decir, esto es ya una definición más concreta de lo que dice aquí. Es la repetición notoria del mismo sonido, sobre todo los sonidos consonánticos. Sigamos, por favor. ¿Qué finalidad puede tener dentro de la poesía? ¿Qué finalidad tiene la aliteración? Embellecer la prosa y la poesía con el objeto de producir, ¿qué dice? Sonidos y musicalidad. Es decir, la aliteración me ayuda a sostener un ritmo dentro de la poesía. Asimismo, la aliteración permite recrear imágenes asociadas a los sentidos, como es el ejemplo del siguiente caso del poema perteneciente al poeta Garcilaso de la Vega. En el silencio solo se escuchaban el susurro de las abejas que sonaban. Se puede observar que la repetición de esa letra S, en específico, como se dan cuenta ustedes, silencio solo se escuchaba, susurro de las abejas sonaban, ¿sí? Esta repetición es una manera de representar de algún modo el sonido que realizan las abejas como tal. Esa es la finalidad. Entonces, el lenguaje figurado, la aliteración, consiste en la repetición de las mismas letras en las palabras para producir un sonido igual o parecido, para provocar sensaciones diversas en el lector. ¿Sí? Esa es la función prácticamente de la aliteración: provocar sensaciones diversas en el lector. El ejemplo que tenemos es: Pablo es paciente y pacífico, ¿sí? Pea, pea, pea. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer, ga, ga, ga. La chica era la más chiquita entre los chicos. El sonido chi, 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 ¿no? Listo, continuemos. Unos ejemplos de aliteración de Rubén Darío: los suspiros se escapaban de su boca de fresa. Del poeta Alfredo Lepera: su boca que besa borra la tristeza. El breve vuelo de un velo verde, ¿sí? Son de Alfredo Lepera. De finales fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada, de Jaime Siles, ¿no? Sigamos. Ahora bien, la última figura literaria de hoy es que cuando en una estrofa se repiten los mismos sonidos al inicio de cada verso, como a continuación: oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, hablamos de una figura literaria diferente. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Anáfora. Cuando al inicio de cada verso se repiten los sonidos, anáfora. Cuando dentro de un mismo verso se repiten los sonidos, aliteración. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición intencional de palabras al comienzo de frases o versos, generalmente consecutivos. ¿Qué función cumple la anáfora? También la función de crear ritmo y sonoridad, musicalidad. También es muy útil si queremos hacer recordar una palabra o una idea. Esta anáfora es muy usada sobre todo en la publicidad. ¿Qué función cumple? Darle musicalidad. Permitir que no nos olvidemos de una idea principal, me dice, para la publicidad. No, sigamos por favor. La niña no ríe, la niña no llora. La niña no, una aliteración, una anáfora, perdón. Mientras las ondas de luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarra pues, mientras el aire de su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras, tenemos una anáfora. ¿Qué es una anáfora? Una figura que consiste en la repetición de una o más palabras al comienzo de un verso o de varios versos integrantes de una estrofa. Esa es la repetición de sonidos en una estrofa.
Ejemplos: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. Aquí tengo ya una anáfora. No perdonó la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. No perdono, no perdono, no perdono. ¿Sí? De acuerdo. Continuemos. Ahora la tarea. Ustedes les estoy enviando del mismo modo un PDF para que ustedes cumplan con las actividades que están en él. También les pido por favor que no se olviden que en este envío la hoja para que con las figuras literarias, con eso que les di en clase, para que ustedes lo transcriban en su cuaderno. No se olviden de ingresar a la aplicación o al programa Edmodo en su computadora con el número de clase que envié, anexarle a mi clase para que realicen la evaluación que estoy enviando esta semana. Les recuerdo que las evaluaciones son obligatorias con el efecto de tener notas para ingresar en su sistema de notas. Muy agradecido, buenas tardes.